Dice así la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amoroso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Te suplico, Señor, que nos ayudes en este estudio de tu palabra. Despeja nuestras mentes y corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. ¿Está bien el volumen? ¿Oyen hasta atrás? Porque si no oyen, pues se le da un poquito. Siento que le hace falta un poquitillo. Pero si está bien para los que están atrás, pues así se queda. El Señor dice en su palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros. En primer lugar, mis amados hermanos, no ser austeros cuando ayunamos. ¿Y qué es lo que quiere decir no ser austeros? ¿Poner una cara de penitente? ¿Poner una cara de mortificado? Eso es lo que quiere decir no ser austeros, demostrando a los hombres que ayunan. Además dice, como los hipócritas, no debemos ayunar como los hipócritas. Y esa es otra palabra. Hipócrita quiere decir fingir sentimientos, fingir una alta vida de espiritualidad. Eso quiere decir hipócrita. Fingir que somos súper espirituales por el mero hecho de estar ayunando. Y dice, sigue diciendo así la palabra: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Demudar el rostro es cambiar el rostro, dando apariencia de espiritualidad, cara de austeros, cara de hipocresía, demudando sus rostros para mostrar a los hombres que usted está en ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Eso es la recomendación bíblica de nuestro propio amado Señor Jesucristo. Lavarse bien la cara y no mostrar a los hombres que usted está ayunando. Se debe demostrar a Dios, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Cuando ayunéis, en la Biblia no encontramos ninguna doctrina que diga que tenemos que ayunar. No es una doctrina. No hay nada explícito en la Biblia. ¿Me están escuchando, verdad, hermano? No hay nada explícito en la Biblia que tengamos que ayunar. No es una doctrina bíblica que tengamos que ayunar. Ya dije lo controversial.
Pero no se prohíbe ayunar, no se prohíbe, porque el Señor está diciendo cuándo ayunéis. Cuando ayunéis. No está poniendo días, fechas, meses, sino cuando usted quiera ayunar. Al decir esto, lo que yo ya dije, tampoco estoy oponiéndome al ayuno, ni tampoco estoy diciendo que no ayuno. Quiero ir siendo claro. Vamos a decir muchas cosas en esta mañana, hermanos, que son muy importantísimas con respecto del ayuno. Tampoco debemos de confundir, no debemos de confundir ayuno con ascetismo. Algunos de ustedes quizá por primera vez escuchan esta palabra, algunos quizá sí. ¿Han oído hablar de los ascetas? Ascetismo. Y hay muchas personas en las diferentes iglesias de cualquier denominación que confunden ayuno con ascetismo. Y nunca debemos de confundir esto. Ahorita solamente les voy a hablar un poquito sobre el ascetismo y más adelante en este mensaje les voy a terminar de aclarar lo que es el ascetismo. Pero hay versículos para hablar del ascetismo, hermanos. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, aquí el apóstol Pablo está atacando a los ascetas, al ascetismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí está la primera práctica de los ascetas, no casarse. Aquí se están mandando los ascetas prohibir casarse. Cuando el matrimonio, cuando el casamiento es instituido por Dios y lo catalogó de algo muy bueno. Pero los ascetas vienen prohibiendo el casamiento porque creen que el no casarse es más santo, es más espiritual, y prohíben casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Otra cosa, prohibirle a los hombres no comer esto, no comer lo otro, y se privan de muchos alimentos. Por ejemplo, en Cuaresma se prohíbe comer carne, pero no se prohíbe comer pescado. Y esto es totalmente paradójico, contradictorio, porque el pescado también está. Entonces prohibirán también abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos son los ascetas. Estoy hablando esto para que ustedes tengan la idea quién es un asceta. Más adelante voy a hablar otro poquito. Pero vean lo que dice Colosenses capítulo 2 y verso 23. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí encontramos una frase en el versículo 23, donde dice, y en duro trato del cuerpo. Eso es lo que hacen los ascetas, darle un tratamiento a su cuerpo demasiado duro. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, en duro trato con el cuerpo. No comen, no se casan. Bueno, más adelante hablaré sobre esto. No debemos de confundir el ayuno con una dieta para adelgazar. Allá, en la segunda iglesia, hace más de 20 años, había una jovencita muy gordita y ella reprendía a la iglesia seguido. Llamaba la atención a la iglesia a ayunar. Continuamente estaba esta joven llamando al ayuno a la iglesia. Pero yo me di cuenta que esta jovencita estaba ayunando para adelgazar. Mis amados hermanos, el ayuno tiene que tener propósito divino, propósito espiritual. No ayunar para adelgazar, hermanos. A eso no se le llama ayuno. Eso se llama dieta para adelgazar. Y nadie, ninguno de nosotros debe hacer eso. Si usted ayuna para adelgazar, usted no está ayunando. Usted está haciendo dieta. En duro trato del cuerpo, como dice Colosenses. Entonces, vamos a hablar en esta mañana sobre lo que es el falso ayuno y después vamos a hablar del ayuno. Por favor, busquen en sus Biblias en Isaías capítulo 58 del versículo 1 en adelante. Isaías 58, aquí el profeta Isaías, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo lo que no es el ayuno y lo que es el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hombres ayunando a Dios, obligando a Dios a que les dé respuesta de sus oraciones y con su ayuno, pero con un corazón perverso. Así Dios no oye. Y ahora veamos lo que dice del verdadero ayuno. Bueno, termina diciendo el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Saben cómo se llaman esta clase de preguntas, hermanos? Cuando dice el Señor, ¿es tal el ayuno que yo escogí?
se llama pregunta retórica. A usted les he dicho algunas veces que la Biblia está llena de figuras literarias, y esta es una. La pregunta retórica es una pregunta literaria, y la pregunta retórica quiere decir que esa pregunta no necesita respuesta. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Esa pregunta no tiene respuesta, está implícita. La respuesta está implícita. ¿Y qué es lo que quiere decir con ese versículo? No es ayuno. No es ayuno. Ahora en el versículo 6 en adelante vean lo que sí es el verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí, y quitaré de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Se dieron cuenta? Sobre el verdadero ayuno y el falso ayuno. Debemos de ayunar con motivos espirituales, con un corazón puro delante de Dios. Y no con motivos egoístas. En la Biblia también encontramos esto, hermanos, hombres ayunando con dramatismo, haciendo drama. Vean lo que dice Joel capítulo 2 y versículo del 12 al 14. Joel capítulo 12 al 14, dice la palabra acerca de esta clase de ayuno de los hombres. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso es lo que está pidiendo el Señor, hermanos. El versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso es ayunar con dramatismo.
Es decir, hombres en el Antiguo Testamento que creían tener un dolor en su corazón y tomaban sus ropas y las rompían. Romper sus vestidos. Salían al patio de la casa y se sentaban en tierra y tomaban puños de tierra y se echaban en la cabeza. Eso es lo que la Biblia dice, ayuno y cilicio. La palabra cilicio, no sé cuánto la conocen, pero la palabra cilicio es quitarse las ropas, por eso las rompían, y ponerse ropas ásperas, como el costal de abril. Se vestían de ropas ásperas, salían al patio y se echaban tierra en la cabeza. Pero el Señor dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Qué fácil es romper la camisa. Qué fácil es romper la blusa y echarse tierra, pero su corazón lejos de Dios. Amén. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, como es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Ahora el Señor les reprende duramente en el versículo 15 en adelante lo que tienen que hacer de verdad. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. La palabra tálamo quiere decir que salgan de su cuarto. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre las naciones: ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que tienen que hacer. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, lloren los hombres, lloren las mujeres, llore el novio y la novia, lloren los niños, para que verdaderamente venga la presencia del Señor a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Esto es lo que tiene que suceder en nosotros. El pueblo de Israel tenía una conducta. Si ustedes lo ven en Malaquías capítulo 1 y versículo del 6 en adelante, la conducta mala que tenían, hermanos, los israelitas en Malaquías. Por ese motivo el ayuno no sirve. Por ese motivo jamás el hombre debe de ayunar, porque está ofendiendo a Dios. Ayunar de esta manera como de lo que los acusa el Señor a los israelitas. Malaquías 1 del 6 en adelante, abran su Biblia y dense cuenta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado? Todavía respondones a Dios. ¿En qué te hemos despreciado? Le dicen los sacerdotes al Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor le responde en el versículo 8, ¿en qué han faltado? El versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué ofrecían? Pan inmundo. Habían profanado tanto la casa de Dios. Habían tomado las cosas sagradas del Señor como algo totalmente que no vale nada. La orden que tenían los sacerdotes era poner pan nuevo, recién horneado todos los días en la mesa de los panes que se ponían en el tabernáculo. Pero ellos decían, ¿para qué? El mismo pan viejo ponían en la mesa. En esa mesa se ponían 12 panes, ¿sabían eso, verdad? Pero el Señor les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice el verso 8, ¿no es malo? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Dios le pide al pueblo de Israel que el animal que iban a ofrecer, el toro o la cabra, el macho cabrillo, tenía que ser sin defecto, completamente sano. La orden que Dios le dio a Moisés. Pero miren lo que están haciendo estos, pues. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? ¿En qué grado moral y espiritual cayeron los sacerdotes? ¿Cómo Dios iba a escuchar sus oraciones y sus ayunos de esta manera, haciendo tales maldades? Vean el versículo 13 en adelante. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es eso. Miren lo que decían los sacerdotes, Malaquías 1:13. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo. Hermanos, habían hombres en Israel que tenían mucho ganado, pero para ofrecerle el sacrificio a Jehová miraban alguna vaca suelta por ahí, o se metían al corral y se robaban una vaca. Ah, ya tengo para el sacrificio del domingo. Y ofrecían animales robados. ¿Era bueno eso? ¿Ofrecerlo robado? Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí, lo que ellos hacían. Maldito el que engaña. Así dice el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor. Yo soy gran rey. Amén. El Dios Todopoderoso. Amén. Creador de los cielos y de la tierra. Dice, yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones.
En el capítulo 2 y versículo 13, yo quisiera que todos lo vean. Malaquías 2:13. Aquí está la respuesta de Dios a su conducta pecaminosa. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aunque cubran el altar con lágrimas, aunque cubran este altar con llanto y clamor, no oiré, dice el Señor. Porque el ayuno tiene que ser con un corazón puro, con un corazón entregado al Señor. El ayuno, mis amados hermanos, en la Biblia está ligado a tiempos de crisis. Por ejemplo, en tiempo de Nehemías. Busquen por favor el libro de Nehemías. Este libro puede estar escondidito por aquí, pero está antes de Esther y de Esdras. Vamos a ver unos versículos aquí, hermanos, en Nehemías capítulo 1, para demostrarles que el ayuno está ligado a tiempos de crisis personal o nacional. Capítulo 1 de Nehemías dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Eso quiere decir que a Nehemías lo fue a buscar su hermano y otras personas más lo fueron a buscar, y él les preguntó: ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está Judá? ¿Cómo está el pueblo? Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Esa era la condición espiritual de la nación de Judá. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando Nehemías oyó estas palabras, hermanos, vean lo que dice el versículo 4. Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Qué noticia tan impactante, qué dolor tan profundo le causó a Nehemías esta mala noticia. Saber sobre su pueblo, el muro por el suelo, las puertas del templo quemadas, sus hermanos sufriendo toda clase de sufrimientos. Esto fue en el mes de Kisleu. ¿Saben ustedes qué es el mes de Kisleu? Es el mes de diciembre. Ahora en el capítulo 2 y versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. En el capítulo 1, verso 1 se habla del mes de Quisleu. En el capítulo 2, versículo 1 se habla del mes de Nisan. Nisan es abril. Quisleu, diciembre, Nisan es abril. ¿Cuántos meses oró Nehemías? 4 meses. A los 4 meses obtuvo la respuesta. 4 meses orando este siervo de Dios, Nehemías. Y en el capítulo 2 está la respuesta de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que los reyes orientales, los reyes bíblicos en aquellos tiempos eran súper malos? No se compadecían de nadie. Muy mal. Pero como Nehemías ya había orado 4 meses, el corazón del rey Artajerjes ya estaba tocado por el poder de Dios. Ya Dios había hecho que este rey le concediera a Nehemías lo que estaba pidiendo. Oigan bien, en el versículo 1 hay algo importante. Dice Nehemías que le sirvió el vino al rey, ¿verdad? Dice que estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, así termina diciendo el versículo 1. ¿Qué significaba llevarle el vino al rey con un rostro triste? Inmediatamente la muerte. Los coperos del rey, en este caso Nehemías, tenía que llevar la bandeja de vino con un rostro sonriente, con un rostro alegre. Esa era la norma. Ese era el requerimiento, que ningún copero tenía que presentarse ante el rey con una cara triste. Y Nehemías se presentó ante el rey triste y la muerte estaba segura. Por eso dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Cuando el rey le dijo esto, ¿por qué estás triste? Entonces temí en gran manera. Dice Nehemías. ¿Por qué dice así? Temí en gran manera. Porque sabía que la muerte estaba segura para él. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Le está dando la razón de su tristeza. ¿Cómo no voy a estar triste si las condiciones están malas? Verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ahí está la respuesta de Dios, hermanos. ¿Qué cosa pides? No lo llevó a la muerte, no ordenó que lo sacaran inmediatamente, sino al decirle qué cosa pides, le está abriendo la puerta que le pida. Qué glorioso es Dios, ¿verdad? Pero ustedes creen que este rey era bueno, bonachón. Como ya les dije, era Dios quien estaba llevando al rey a suavizarlo,
Por favor, ninguno se quede sin abrir Proverbios 21.1. Todos abriendo sus Biblias. Proverbios 21.1. Proverbios 21 y versículo 1. Aquí vamos a encontrar algo precioso. Proverbios 21:1. Dice así, miren, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Cómo termina diciendo? A todo lo que quiere lo inclina. Y eso fue lo que hizo con Artajerjes el Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Ustedes conocen en los llanos arriba los canales de irrigación. Hay el canal madre que viene desde por allá, por Santa Rosalía, y ya en los llanos aquí, pues, canales de diferentes tamaños. Y el encargado de los riegos solo abre una compuerta y el agua se va, y cierra una compuerta y el agua se detiene. Eso es lo que quiere decir el versículo 1 del capítulo 21, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que Dios quiere lo inclina, hermanos, quiera o no quiera. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y le concedió, hermanos, lo dejó ir a Judá, a reparar el muro, a trabajar. Gracias a Dios, ¿verdad? Lo bueno y maravilloso que es Dios. El tiempo, el ayuno, hermanos, ya dije que está ligado a tiempos de crisis. En el caso de Esther, cuando Amán iba a destruir a todos los judíos, la reina Esther y todo el pueblo judío se pusieron en oración. Dios escuchó y los israelitas prevalecieron. Lo mismo, mis amados hermanos, en el tiempo de Jonás, los ninivitas estaban metidos en un pecado en el cual Dios había dicho que los iba a destruir. Si ustedes ven en el libro de Jonás la causa de la destrucción de los ninivitas, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios había determinado destruir Nínive. Pero Jonás no quiso ir. ¿Por qué razón Dios quería destruir a los ninivitas? El rey de Nínive se llamaba Asurbanipal. En la Biblia no es el nombre, pero se encuentra en la historia. Se llamaba Asurbanipal, un hombre de los más peligrosos en aquella región. Tenía un ejército poderoso,
salían a incursionar, llegaban a las demás naciones, robaban las cosechas, cuando tenían encuentros con ejércitos, a los capturados. Asurbanipal capturó generales. ¿Y saben qué hacía con los generales? Los desollaban. Así como cuando a una vaca se le quita la piel, él desollaba a la gente, les quitaba la piel y las tendía en el muro de Nínive, ahí a secar esas pieles de hombres. A otros los enterraba vivos y a otros los sentaba en postes afilados. Esa es la razón por la cual Dios quería destruir a Nínive. Pero en el capítulo 3, cuando se dan cuenta que ya la ira de Dios está encima de ellos, entonces el rey ordena ayuno en toda la nación. Nínive no era una nación, era la capital de Asiria, para que ustedes tengan más conocimiento de lo que es Nínive. Nínive era la capital, Asiria era el país. Entonces comenzaron a ayunar hombres y animales, y Dios también se arrepintió. Ya no mandó el castigo que dijo que les iba a mandar. Hermanos, pero nosotros, cuando ayunemos, no debemos de ayunar para manipular a Dios. Muchas personas ayunan para manipular a Dios. Como ya lo leímos en el capítulo 58 de Isaías. No debemos pensar que al ayunar vamos a manipular a Dios, o que por el mero hecho de ayunar Dios está obligado a darnos respuesta. Dios no está obligado con nadie. Usted puede ayunar todo lo que quiera, Dios no está obligado a darle nada. Es la voluntad de Dios. Amén. En 1 Juan 5:14, ahí se nos dice en la palabra que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver si lo encontramos. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo termina diciendo? Él nos oye. Muchas veces pedimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es una entrega completa a Dios. En Primero Crónicas, en Segundo Crónicas, capítulo 7, verso 14, aquí está la clave de la bendición de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está el avivamiento de todo hombre. Porque nada puede sustituir una vida de obediencia a Dios.
Nada puede sustituir una vida llena del Espíritu Santo. El ayuno no sustituye la llenura del Espíritu Santo. La obediencia no es sustituida por el ayuno. ¿Me estoy dando a entender? ¿No los estoy confundiendo? ¿Amén? No, ¿verdad? Después de la clase me pongo disponible que me hagan las preguntas. Bueno, les dije que iba a hablar un poco sobre el ascetismo, ¿verdad? Hablemos un poco de esto. Está en Colosenses 2, 20 al 23 y 1 Timoteo 4, 1 al 3. Para muchos, ayunar es una penitencia. Y están practicando el ascetismo sin saberlo. Muy probable que muchos de nuestros hermanos en las diferentes iglesias están practicando el ascetismo sin saber lo que es una doctrina satánica. Ya hemos leído lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El ascetismo es doctrina de demonios. El ascetismo es una penitencia autoimpuesta. Eso es el ascetismo. El ascetismo, hermanos, ya lo hemos dicho, invento de Satanás para torturar el cuerpo, para dar apariencia de vida espiritual. En el siglo II, les voy a contar lo que pasó en el siglo II. Había muchos ascetas, y esos ascetas se iban a meter a las cuevas. Ahí pasaban el resto de sus vidas sin comer. Solo salían una vez por semana a buscar unos bananos y se los comían y se volvían a encuevar. Eso es contra la voluntad de Dios y contra los mandamientos de Dios. Porque los cristianos, en vez de encuevarse, tienen que ir con el mensaje de la palabra de Dios. Pero ellos se encuevaban. Eso pasó en el siglo II. Pero en el siglo V hubo otra práctica más torturante. En el siglo V, ¿saben qué hacían los ascetas? Hubo un asceta que se llamó Simeón el Estilita. Así se llamó, Simeón el Estilita. Se subió a una columna de 15 metros y ahí pasó los últimos 36 años de su vida, arriba de una columna. Por eso es que dice Pablo en Colosenses 2:20, el duro trato con el cuerpo. Porque los ascetas le daban un trato criminal, se daban un trato criminal, hermanos. Yo sé que esto que estoy diciendo es poco creíble, pero yo les diré, apunten en su cuaderno la palabra Simeón el Estilita. No vayan a poner estilista, porque no es así. Simeón el Estilita, pongan esa palabra y al llegar a sus casas buscan esa palabra y se darán cuenta que práctica en el siglo V. Subiéndose a las columnas
para torturar su cuerpo, y ahí permanecía. Suena esto que estoy diciendo como que no fuera verdad, pero la realidad. La historia de la iglesia está llena de accidentes, hermanos. Cosas horribles pasaron en la historia de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay ascetas en el mundo? ¿Por qué hay ascetas? Porque los ascetas creen, hermanos, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente en la cruz. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue insuficiente y no alcanza a perdonar los pecados de nadie. Y por eso los hombres tienen que ser ascetas. Por eso ellos tienen que infligirse castigo y dolor para poder entrar al reino de los cielos. Los ascetas infligen dolor, castigo cruel a sus propios cuerpos. En 1260 se levantó un grupo llamado la Era de los Flagelantes. En la Era de los Flagelantes, el día sábado de gloria, muchos hombres se herían, se pegaban en la espalda con cadenas hasta chorrear la sangre. Eso hacían los ascetas para alcanzar el favor de Dios. Ellos dicen que tienen que seguir sufriendo porque Cristo no los ha perdonado de manera eficaz. Pero yo quiero que vean, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 11 al 14. La obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue completa y perfecta. Dice Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oigan bien lo que dice verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Es o no perfecto el sacrificio que hizo Cristo? Una sola vez. En la Iglesia Católica celebran 169,000 misas en 24 horas. 169,000 misas en 24 horas. Y la palabra misa es la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Cristo dice aquí, el versículo 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No tenemos necesidad de convertirnos en ascetas, ni en flagelantes. La sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar nuestros pecados. Así dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, tengo mucho más que decir esta mañana, pero no quiero llegar al punto de cansar. Aquí vamos a llegar. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Adelante, hermanito.
Amén. Que Dios bendiga la palabra. Yo creo que ha evolucionado mañana. Que Dios bendiga nuestro futuro. Que Dios les siga dando esta bendición.